Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está en el nombre de Jesús. Todo pacto que yo haya hecho en ignorancia, dándole autoridad al diablo sobre mi vida, hoy lo quebranto en el resto. Lo llevo a la cruz del Calvario para ser destruido en el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Bueno. ¿Cómo hace uno para saber? ¿Cómo hace uno para saber qué es la verdad y qué no es la verdad? Hay muchas iglesias y hay muchos pastores y hay muchas corrientes cristianas. Hay muchas corrientes cristianas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno hace para saber qué es la verdad y qué no es la verdad? ¿Cómo uno hace para saber si está equivocado o si no está equivocado? Entonces, diga, Espíritu Santo, pido en el nombre de Jesús que hoy me dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, nosotros, ¿por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Si existe el Corán, existen los libros de la India, el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita. ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? ¿Por qué no creemos en el Popol Vuh, que es un libro que habla de las tradiciones mayas? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué no creemos en el Lao Tse o en el Tai Chi, que son libros orientales de China y de Japón? Porque la Biblia es el único libro en el mundo que abiertamente declara. La Biblia es el único libro. El Tai Chi, el Lao Tse, el Corán no dicen eso. La Biblia es el único libro en el mundo que abiertamente declara: esta es la palabra de Dios. Es el único libro que dice eso. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios la habló, Dios la inspiró. Y es útil para enseñar, es decir, que no sabemos, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro en el mundo que los científicos, los hombres de ciencia, han tratado de desvirtuar. La Biblia es el único libro que los antropólogos han tratado de negar, que los físicos han tratado de negar, que los médicos han tratado de negar. La Biblia es el único libro en el mundo que los científicos han tratado de negar y desvirtuar y de señalar como que es un libro de ficción o mentira. Pero por encima de eso, la Biblia ha permanecido. La Biblia ha permanecido. Entonces, la Biblia es el único libro que tiene profecía. Profecía es que con anticipación se dice que va a pasar algo, que va a ocurrir algo. Y ocurre tal cual como dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso fue escrito 750 años antes de que naciera Jesús. Y se cumplió. La Biblia declara que Él va a morir en una cruz. Y aún no existía el Imperio Romano. O sea, el flagelo de la cruz no estaba. La Biblia cumple 300 profecías en la vida de Jesús. Eso es como si Jesús durante 300 días se ganara la lotería. ¿Sí? Es algo imposible, o sea, es algo muy complicado ganarse la lotería. Pero hay 300 profecías directas sobre Jesús y todas se cumplieron. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? El fundamento de la vida cristiana es Cristo. Escúcheme esto: Cristo no fundó la religión cristiana. Cristo no fundó la religión cristiana. No existe una religión cristiana en la Biblia. Cristiano, ¿por qué se llama cristiano? Porque se sigue a Jesucristo. A los seguidores de Jesús, Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A los que seguían a Jesús se les decía los seguidores del camino. A los que seguían a Jesús se les decía los seguidores del camino. Entonces, si a los que seguían a Jesús se les llamaban los seguidores del camino,
¿Cuándo se les empezó a llamar cristianos? ¿Sí? La Biblia declara en Hechos, ¿alguien se acuerda de la cita? En Antioquía. En Antioquía. Sí, no. Dice Hechos 26, creo que es. Dice, y a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Si no sabe la cita, usted le pregunta a Google y inmediatamente Google dice en tal parte y usted ayuda a su pastor y queda como un príncipe. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso está En Hechos de los Apóstoles 11:26. creo que está en Hechos de los Apóstoles 11:26. A ver si le pego. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos es, como Jesús es el Cristo, entonces digamos Álvaro Uribe, entonces los uribistas, los que siguen a Uribe, ¿sí? Los samperistas, los que siguen a San Pedro, o los petristas, los que siguen a Petro. Entonces Jesús, el Cristo no es el apellido de Jesús, ¿es claro? Cristo no es el apellido de Jesús, es la función que él desarrolla. Cristo quiere decir el ungido para perdonar pecados. Entonces, Cristo no es el apellido de Jesús. Sin embargo, a los que siguen a Jesús se le empezó a llamar cristianos. Jesucristo no fundó ninguna religión, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. ¿Es claro? Él no fundó ninguna religión, ninguna iglesia. La gente se reunía para hablar de Jesús. La gente se reunía para hablar de las cosas de Dios. ¿Es claro? Y con el tiempo empezaron a decir la iglesia. Iglesia viene una palabra que quiere decir eclesía, que quiere decir los salidos afuera. O sea, los que están fuera del mundo, fuera del pecado. Entonces, o sea, la religión cristiana, ¿qué es la religión cristiana? Es lo mismo que la religión católica. ¿Qué es la religión católica? Es lo mismo que la religión de los testigos de Jehová o los mormones. ¿Qué es religión? Religión es la suma de unas acciones que la persona tiene que hacer para tener buena relación con Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algunas iglesias cristianas dice, es que usted tiene, por ejemplo, aquí las sillas son verdes. Una vez vino un pastor y dijo, para que la santidad de Dios se desarrolle en esta iglesia, tiene que tener sillas blancas. Esto es carreta. Eso es religión. Cuando algunos pastores leen la Biblia, o algunos líderes cristianos, algunos pastores leen la Biblia, o algunos líderes cristianos leen que las mujeres no, que el hombre se vista como hombre y la mujer se vista como mujer, que las mujeres se dejen crecer el cabello. Entonces ellos dicen, tiene la mujer que tener falda larga y tiene que tener el cabello largo. Eso es religión. Eso es religión. ¿Sí? O sea, la religión, escúcheme esto, la religión es inspirada del diablo. La religión busca sustituir la relación con Dios. Entonces, algunas personas dicen, no, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Cuando yo empecé en el Evangelio hace 30 años, la guitarra era satánica. Cuando yo empecé en el Evangelio hace 30 años, la batería era del diablo. Cualquier iglesia que tuviera una batería era una iglesia hereje. Era una iglesia hereje. Cualquier iglesia que tuviera una guitarra era una iglesia hereje. Cuando la televisión se populariza, aquí todo nos llega tarde, ¿no? Cuando la televisión se populariza, hay un predicador muy famoso que ya murió, y era un hombre metido, un hombre de oración, un hombre que usaba señales, prodigios y milagros, llamado Gigi Ávila, y está en el cielo, y un buen hombre. Pero él empezó a decir, es el cajón del diablo, y él llegaba a muchas personas. Entonces mucha gente cogía su televisor, iba y lo botaba al mar. Eso es religión. Un hombre de buen corazón. O sea, un hombre puede tener buen corazón, pero mala doctrina. ¿Sí es claro? Un hombre puede tener buen corazón, pero mala doctrina. Un hombre puede saber mucha Biblia, pero tener mala doctrina. Después, cuando llegué a Biblia, escúcheme, en la televisión se ven crímenes, se ven asesinatos, se ve pornografía.
pero también se pueden ver programas cristianos, programas que edifican, programas de ciencia, programas que construyen. Ahora, Dios le dio a usted libertad y le dio la capacidad de reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios espera que usted escoja lo bueno. Usted adentro sabe que es bueno y adentro sabe que es malo. El homosexual sabe que está mal, la lesbiana sabe que está mal. A una prostituta no hay que decirle usted es pecadora, ella sabe que es prostituta, ella sabe que es pecadora. ¿Sí estoy diciendo claro? O sea, nadie hay que decirle está mal. Uno adentro sabe que está bien y que está mal. Y no estoy hablando en contra de las prostitutas, ni las lesbianas, ni los homosexuales. Pero uno adentro sabe que está bien y que está mal. Cuando J.I. Avila se dio cuenta que era un medio para predicar el evangelio, compró una cadena de televisión y les animaba a comprar televisores. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de que Liliana Sánchez quiere unirse al video, pues únase a internet, a Facebook, métase a Facebook y busque ahí la... ¿Sí? Es que también ha visto aquí. Entonces, Jesús no fundó la religión cristiana. Nosotros podemos estar en una iglesia cristiana y ser más religiosos que las hermanitas carmelitas. ¿Sí? Una forma de religiosidad. ¿Cómo se saluda a un cristiano? Hermano, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. ¿Dice eso la Biblia? No. O sea, ¿puede la iglesia cristiana afectar el mundo? Claro que sí. El habitante de calle, el indigente, el bazuquero, Dios le bendiga. ¿De dónde salió ese Dios le bendiga? Hasta donde yo recuerdo, los católicos nunca usaban el Dios le bendiga. Los testigos de Jehová tampoco, los mormones tampoco. Los únicos que usaban el tipo de expresión es la iglesia cristiana. Y es una enseñanza que no sirve. El Dios le bendiga es como decir, hola. Bendecir, usted nació de nuevo, usted tiene unción, poder y autoridad. La bendición es que usted habla. Entonces bendecir es que usted dice, libre en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús, dinero llegando a sus manos en el nombre de Jesús, jamás engorda en el nombre de Jesús. Amén. Esas son bendiciones y el sello es el nombre de Jesús. Siempre tiene trabajo y gana plata en el nombre de Jesús. Eso es bendecir. ¿De dónde salió el Dios le bendiga? De los púlpitos cristianos. O sea, podemos, la iglesia que lee la Biblia, los del camino, los cristianos, podemos cambiar el mundo. Claro, ya lo hemos cambiado. Ya lo hemos cambiado. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que, ojo con esto, lo natural para el ser humano es que crea que su papá y su mamá están bien. ¿Estamos de acuerdo? Mi papá y mi mamá nos llevan a Monserrate, cuando yo era un tierno hermoso niño, a hacer promesas, o sea, 7 domingos o 9 domingos. Pues yo era un niño, ni sabía ni nada, pero era chévere ir a Monserrate, un lugar de culto, una montaña, ¿sí? A muchos les enseñaron a ir al cementerio. El 31 yo conocí una persona que el 31 iba al cementerio, no sabía que el cementerio estaba abierto el 31 de diciembre, y va gente y con plata y le toca la tumba. Papá, hágame que este año me vaya bien. Y yo vi eso. Es gente loca. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Piensen todos nosotros tenemos costumbres o actitudes que aprendimos de nuestro papá o de nuestra mamá. Todos. Yo el primero. ¿Sí? Todos, sin excusa. Y lo normal y lo natural es que lo seguimos. Lo hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando el papá es una persona mujeriego, el hijo piensa que es lo correcto. Si el papá es flojo, el hijo piensa que... Si la mamá es peleona, la hija piensa que es así. Cuando la persona se le predica el evangelio, ocurre lo mismo. Cuando yo le predico el evangelio a usted, cuando nunca nadie le ha hablado del evangelio y le comparto la palabra del evangelio, usted piensa que yo tengo razón. Cuando nunca nadie le ha hablado del evangelio y usted escucha el mensaje del evangelio, usted da por sentado que lo que yo le digo está bien. Pero ¿qué pasa? En mi caso, yo soy maestro. En mi caso, predico el evangelio conforme a la Biblia. En mi caso. Pero al principio no lo hacía así. Pero muchísimas personas piensan que evangelizar es decirle, lo invito a la iglesia. Muchísimas personas piensan que evangelizar es... Diga, a ver, repita. Jesús, te recibo en mi corazón como mi misión y salvador. Muchas personas... Entonces,
en algún momento alguien nos habló de Jesús, alguien nos habló, nos invitó a la iglesia. Y lo normal y lo natural es que nosotros pensamos que esa persona es como la mano derecha de Dios. O sea, pensamos que esa persona está bien en todo. La primera persona que me habló a mí fue un hermano, mi hermano mayor. Y él, en ese tiempo, él fue profesor de universidad y yo no me acuerdo si tiene 2 o 3 títulos. Creo que tiene 3 títulos universitarios. O sea, es un tipo muy pilo, ¿sí? Y tuvo 2 niños y 2 niñas y lamentablemente una de las niñas le dio leucemia. Y en ese momento vino él era un hombre muy orgulloso, como lo era yo, porque yo aprendí eso de mi papá y mi mamá. Entonces me decía, ¿qué maestro? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Entiendes? Y vino esa situación terrible y en ese momento él se dio cuenta que no podía. O sea, alguien le predicó a Dios. Pero lastimosamente la niña murió. Pero él se dio cuenta que el evangelio cambiaba. Él dijo, pues yo soy profesor universitario, ¿cómo no voy a poder enseñar Biblia? Abrió un garaje y el primero que le metió ahí fue el diablo, le metió una bruja, una profetisa. Y la profetisa dijo, yo soy la encarnación de Moisés. Él no sabía Biblia, pero era profesor universitario. Y claro, lleno de orgullo. ¿Entiendes el punto? Entonces el diablo le metió una profetisa. Y a él la convenció de que era la encarnación de Pedro. Y él fue el que me predicó a mí. Yo no sabía nada del evangelio. En ese tiempo yo tuve una quiebra espantosa, terrible. Y cuando me habló del evangelio, yo fui allá, a mí me dijeron, usted es la encarnación de Andrés. La reencarnación de Andrés. Pero yo no sabía nada. ¿Me explicó? No sabía nada. Y la Biblia dice claramente, tal vez usted se ríe, le parece chévere, pero la Biblia dice que el hombre muere solo una vez. Y después de esto el juicio. Pero yo no sabía nada. Como él me habló, yo pensé que era verdad. ¿Por qué me desencanté? Porque después dijo, Dios me mostró que hay oro, metal. Y yo vendo 100 millones de pesos. Pero necesito 4 millones de pesos. Entonces, pues yo me rebusqué los 4 millones de pesos y él respaldó, él era pastor, él respaldó la deuda con una escritura de 5, ¿cómo se llama eso? ¿5 qué? 5 hipotecas. ¿Qué quiere decir eso? Que había 5 personas que tenían hipotecas sobre eso. Entonces, si ocurría algo, al primero se le pagaba. Si sobraba algo, se le pagaba al segundo. Si sobraba algo, al tercero. O sea, era una estafa. Y era un pastor. Entonces, el primer pastor que yo llegué, me robó 4 millones, me estafó 4 millones de pesos. Y yo creía que era la mano derecha de Dios. ¿Qué estoy diciendo? La Biblia dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Escúchenme, muchos hombres pueden ser usados en señales, en sanidades, en milagros, y ser ladrones, pícaros y tramposos. Obviamente yo me di cuenta, pues, o sea, esto no es de Dios, yo me salí de ahí. Y luego iba caminando y me entré a otra iglesia, y el segundo pastor que yo tuve, un hombre que cargaba una Biblia Thompson. Una Biblia Thompson es una Biblia de estudio. Y uno le hacía alguna pregunta y eso me admiró. Él le respondía a uno con Biblia. Le mostraba 5, 6 o 7 versículos. O sea, un hombre con muchísima Biblia. Tenía una mujer muy linda, de esposa. Y un día los hombres saben cómo miran los hombres cuando un hombre mira a una mujer, con lascivia. Y las mujeres saben cómo una mujer mira a un hombre con lascivia. ¿Sí? Que a veces lo desnudan, ¿no? Qué horror. ¿Sí? Entonces, un día salgo con él y la esposa y veo que él es una mujer agraciada, bonita, simpática, y veo como los ojos de él, que sabe Biblia, que responde Biblia, que lleva 35 años de pastor, se van detrás de la cola de las muchachas. Entonces yo me desencanté. O sea, yo ya no quería, o sea, me está hablando de Dios y es un tipo morboso. Me está hablando de Dios, el primero me está hablando de Dios, es un tipo ladrón. Y yo había estudiado filosofía. O sea, cerrado y trancado. Y estoy tratando de acercarme a Dios y ocurre esto. ¿Qué estoy diciendo? Que yo puse mi confianza en los hombres. Entonces, yo me desencanté de las cosas de Dios. Pero ¿qué hice yo? Mucha gente tal vez se burla. Pero Dios es bueno. Yo cogí la Biblia y dije, Dios, yo necesito que usted me hable. Yo necesito que usted me hable. Yo necesito que usted me hable. Y yo hice así.
con los ojos cerrados. Hice así. Y encontré el pasaje de Jeremías 17:5. Y es el pasaje de bandera con el que yo le predico a todas las personas con las que les empiezo a predicar. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová. Cuando la Biblia dice así ha dicho Jehová, Dios es el que está hablando. Es Dios el que está hablando. O sea, si Jehová dice, es Dios el que está hablando. Entonces, si Dios habla que hay que hacer, pues obedecer, punto. Ahí no hay forma de razonar, ni pensar, ni analizar, ni debatir, ni nada. Punto. Eso me pasó, yo abrí la Biblia y salí con el dedo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo que yo entendí, William Rodríguez, Cédula 79 336 15, lo que yo entendí, ¿sí? Es que pueden haber pastores ladrones, que pueden haber cristianos que están dirigiendo, que están en el staff de una iglesia que son orgullosos, que son ladrones, que son malos cristianos. Lo que yo entendí es que pueden haber cristianos o esposas de pastores que son malas, que son creídas, engreídas. Lo que yo entendí es que hay gente que es líder de la iglesia. Puede ser pastores, o puede ser que gente que ayudan a arreglar las sillas, o pueden ser los ujieres, o pueden ser los que recogen la ofrenda, o pueden ser los que ayudan en la iglesia, que son engreídos, que son abusivos, que porque tienen un puesto en la iglesia, se creen en la mamá Tarzán. Yo entendí eso. Yo entendí que hay pastores que saben Biblia y son ladrones. Yo entendí que hay gente que va a la iglesia, que sabe Biblia y enseña mal la Biblia. Yo entendí que hay gente que va a la iglesia, que sabe Biblia y usa la Biblia mal. Y después en el caminar cristiano me encuentro personas que les voy a hablar de Dios. No. Mi pastor me dijo que, es que yo sé. O sea, es normal y natural que todos defendamos lo que enseñó mi papá y mi mamá. Es normal, es natural. Entonces, es que el santo pastor tal me enseñó a mí y me dijo. Y lo que le dijeron fueron puras estupideces. Y muchos de nosotros, si miramos, defendemos lo que el pastor enseñó, o lo que la pastora enseñó, o lo que el líder enseñó, y eso no es conforme a la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? Hubo un hombre en la historia, usted puede buscar sobre él, John Alexander Doyle. Cruzó el Atlántico 14 veces. La congregación de él se le estaba muriendo de peste bubónica. Y él llorando y sufriendo. Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Y Dios le dijo, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. El que sana y hace bienes es Jesús, el que oprime es el diablo. Toda enfermedad es venida del diablo. Y pastores dicen, no, es que la gripa es saludable, o sea, es una forma de limpiar el cuerpo. Es mentira, no está en la Biblia. Pastores dicen, es que es una prueba de Dios. Mentira. Es que Dios permite. Mentira. Usted jamás va a ver un árbol de mangos con una rama que dé guayabas. Nunca. Y mi Biblia dice, Dios es bueno. Punto. Entonces, ¿por qué se presentan? Ustedes todos es de conocimiento público. Aquí en Colombia, en el sur de Colombia, hubo un pastor que se le ocurrió decir, es que la unción se comparte. ¿Sí? Entonces, el que es santo, cuando la mujer es cristiana, se junta con su marido que no es cristiano, y por la santidad de ella, él es santo, queda santificado. Eso dice la Biblia. Entonces él demostró eso, y después, ¿quién quiere dormir conmigo? Y varias hermanitas se fueron encuerando. Eso pasó aquí en Colombia. Yo mismo he visto a un hombre que me admiró. Está predicando. Ahora Dios va a sanar ojos. Ahora Dios va a colocar ojos nuevos. Se crean ojos nuevos. Y a uno de los que estaba ahí, ¡pum!, le saltó el ojo de vidrio. Le saltó el ojo, se le creó un ojo. Si fue un show, fue muy bacano. Porque le saltó el ojo de vidrio y se le creó. Y después vi a ese pastor que le estaba hablando, le compro su carro.
Ah, bueno, deme las llaves. Y le robó el carro. Le robó el carro. Cuando un pastor o un líder están en cualquier iglesia, la Biblia dice por sus frutos se conocen. Yo conozco gente de staff de iglesias de 1000, 2000 personas que me han dicho eso, se creen los dueños de la iglesia. Como si usted quiere entrar a un hospital, usted necesita pedirle permiso al dueño del hospital, el celador. Yo conozco muchas iglesias que gente que está en el staff. ¿Qué estoy diciendo? Usted puede defender a su pastor, está haciendo mal. Defienda lo que dice la palabra de Dios. Defienda lo que dice la palabra de Dios. En Estados Unidos había un predicador llamado Jimmy Swaggart, un hombre que tenía muchas cadenas de televisión, un hombre santo usado por Dios. Y un día cometió la imprudencia de hablar mal de alguien, de un pastor. Ese pastor, la historia da cuenta que, con que hablando mal de mí, lindo así. Entonces se puso a seguirlo con una cámara de video y lo filmó entrando a un prostíbulo. Jimmy Swaggart juró que jamás hizo nada en el prostíbulo, que él fue a evangelizar. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Tal vez nunca tocó a la prostituta, pero ¿quién le cree? Se calcula que 2 millones de personas dejaron de ser cristianas porque ese video apareció en televisión. ¿Dónde estaba puesta la confianza de esas personas? Escúcheme. Su pastor también eructa. A su pastor también le salen gases. Su pastor también tiene que bañarse. Los líderes de la iglesia también eructan y le salen gases. También tienen que bañarse y pagar agua a luz teléfono. Si usted pone su confianza y defiende lo que le enseñó su pastor y defiende lo que le enseñó el líder, pero no es conforme a la Biblia, está mal. Hoy en día, todas las bandas cristianas tienen batería, ¿sí o no? Sí. Y no hay problema. Cuando yo empecé, eso era satánico. Pero la verdad es que nunca ha sido satánico, porque Dios creó los instrumentos musicales y todos los instrumentos musicales fueron creados para la gloria de Dios por el mismo Dios. El diablo no crea nada, el diablo pervierte. La guitarra acústica, la guitarra eléctrica fue creada por el mismo Dios. Pero en su tiempo, lo único era la pandereta y ningún cristiano la sabía tocar. La Biblia dice, así de hecho, maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted defiende a su santo pastor o al pastor que le enseñó hace 15 años, al pastor que le enseñó hace 20 años y no está en la Biblia, usted se ha equivocado. ¿Me estoy haciendo entender? No estoy atacando a ningún pastor, no estoy atacando a ninguna iglesia, no estoy atacando a ningún líder. Pero hoy en día muchísimas personas no quieren ser cristianas porque han estado en iglesias donde han sido maltratados, humillados y ofendidos por perros hijos del diablo que están en la iglesia. Conozco un caso puntual de una iglesia en Bogotá que trabaja con células. La de la célula A, la jovencita de la célula A se enamoró del jovencito de la célula C. No, eso no es que para ser novios tiene que el pastor estar de acuerdo. ¿Quién dice eso? La Biblia tiene 31.103 versículos y en ninguna parte dice que el pastor tiene que saber definir el carro, el color del carro que usted compra. ¿Me estoy haciendo entender? No, es que no puede ser, porque el pastor el líder tiene que estar de acuerdo. ¿Quién dijo eso? Yo conocí a los muchachos. Llevaban 4 años fuera de la iglesia y no querían saber nada de la iglesia. No querían saber nada. Porque gente estúpida que es líder de la iglesia no lee Biblia, no conoce Biblia. Y peor, usted que está sentado ahí, que se come todo lo que le dicen. Y voy a hablarle y usted defiende cosas bobas. Es que mi pastor. Mire, hay gente que se pone un video, uy, eso no es de Dios. Es que tiene que ser solemne y tiene que ser como en las iglesias de Estados Unidos, como con togas y todos cantando, oh, aleluya. ¿Quién dijo eso? ¿Me estoy haciendo entender? Un gran problema en la iglesia es la religiosidad.
la religiosidad. Y muchos pastores se esconden, no toca el ungido de Dios. Entonces usan eso para montarse, ser ladrones y ser pícaros. Y cuidado la mal de mí. Y se va a la iglesia, lo maldigo. Hay gente bruta en todas partes. Usted necesita entender que la Biblia dice que el Evangelio funciona por testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Cuando un hombre, sea un líder, un pastor, está hablando de parte de Dios, usa la Biblia. Y cuando usa la Biblia de la manera correcta, la Biblia dice que Dios le da testimonio. O sea, usted sabe adentro. ¿Es claro? O sea, adentro usted sabe, oiga, sí. Pero ¿cuántas veces personas nos han enseñado o nos han dicho cosas y uno como que siente que... pero como es el pastor me aguanto? ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó muchas veces. Y la gente defiende la guerra espiritual. Es que hay guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Guerra es una confrontación de dos ejércitos, donde cualquiera puede perder. ¿Sí o no? Por ejemplo, Vietnam es un país chiquitico, más chiquitico que Cundinamarca. Y se enfrentó en guerra con Estados Unidos, contra Estados Unidos. Y Vietnam ganó, siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo. A Rusia le fue peor. Se metió a pelear contra los afganos. Los afganos son de Afganistán. Y ese sí le fue mal. Afganistán es un país retrógrado por la religión. La religión es como la guerrilla. Donde entra la guerrilla, ahí la religión se llena de pobreza, de miseria y de hambre. No trae nada bueno. Rusia se quiso apoderarse de Afganistán, un país de arrieros. Allá no hay industria, no hay nada, son arrieros. Y durante 10 años le echaron plomo a los afganos. Y ellos con mulas lo sacaron del país. Rusia perdió la guerra con Afganistán. Una guerra es un enfrentamiento de dos fuerzas, en la cual cualquiera puede perder. ¿Sí o no? Sí, sí. Si estamos en guerra, pues estamos mal. Porque la Biblia dice en Hebreos 2:14 que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Si lo destruyó, ahora el diablo es un espíritu, ¿sí o no? ¿Se puede destruir un espíritu? Sí. Un espíritu no se puede destruir. Entonces, ¿qué le destruyó Jesús al diablo? El poder, la autoridad. O sea, el diablo no tiene poder, no tiene autoridad. Punto. Eso es una guerra. Una guerra, entonces, cuando Dios hace al hombre, Dios, Génesis 1:1, tiene todo el poder y toda la autoridad. Cuando Dios hace al hombre, Génesis 1:26, le entrega el poder y la autoridad sobre la tierra. Adán no le pelea a Dios por la autoridad, Dios le entrega la autoridad. Cuando Adán peca, Adán le entrega la autoridad al diablo. El diablo no está peleando con Adán por la autoridad, Adán le entrega la autoridad al diablo. Cuando Jesús viene, el diablo comete un crimen. ¿Cuál es el crimen del diablo? El diablo tiene autoridad para hacer que todos los hijos de Adán, los hombres, sean pobres, miserables, sufran peste, desnudez, hambre, hayan terremotos o volcanes. Pero Jesús no es de este mundo, porque Jesús no es hijo de un hombre, Jesús es hijo de Dios. Él puede tocar a todos los seres humanos menos a Jesús, porque Jesús no es un ser humano, es un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces el diablo mata a Jesús usando los religiosos, y por esa acción el diablo se ve en la obligación de entregarle la autoridad a Jesús. ¿Jesús está peleando con el diablo por la autoridad? No. El diablo comete un crimen y le entrega la autoridad a Jesús. Como Jesús se va al cielo y dice, allá soy Dios, yo les dejo la autoridad a ustedes en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez hubo guerra espiritual? No. Esto no se trata de zapatear demonios. Es fácil. Usted necesita entender que si usted es la señora de la casa y contrata a una joven o a alguien que le ayude en la casa, contrata a un jardinero para su casa,
o un pintor, pínteme de verde. No, el verde le queda muy feo, se lo voy a pintar de amarillo. Pínteme de verde. Entonces el pintor, como sabe hartísimo, saca y le da una cachetada. Amarillo. Y usted saca y le rompe la escoba. Verde. Y el pintor saca y le pone el frasco de pintura en la cabeza. Si él gana, a usted le toca pintar de amarillo. Eso es una guerra espiritual. Pero la Biblia dice que no hay guerra. El diablo está vencido. Ahora, use la sabiduría que Dios le dio. Si está en la Biblia, usted lo cree. Muchas veces uno defiende tontamente. Es que a mí el tal pastor me enseñó fulana y es pobre. Lleva 20 años en la iglesia y es pobre. Lleva 20 años en la iglesia y está enfermo. No he entendido. La Biblia dice que Jesús se llevó las enfermedades. ¿Cuáles? Todas, todas, todas. Según la Biblia, usted no tiene por qué tener ni gripa, ni dolor de muela, ni Alzheimer, ni Parkinson, ni incontinencia urinaria. Según la Biblia, usted puede vivir totalmente sano, de mañana, tarde, noche, todos los meses del año, cada día de su vida. Según la Biblia, usted puede vivir próspero, con plata. Porque el Evangelio no solo se trata de sanidad y de ir al cielo. El Evangelio se trata de que por la sangre de Jesús, la pobreza fue quebrantada y rota. Usted puede recibir dinero de parte de Dios, como puede recibir salud y puede irse al cielo. Pero esto funciona si usted se apropia del asunto. Ay, es que el pastor le falta amor y te mueve para otra iglesia y sigue siendo pobre. O sea, muchos cristianos están en la iglesia, es que llevan esta iglesia 15 años, 20 años y sigue enfermo. No he entendido, cambie de iglesia. La Biblia claramente habla del don de hablar en lenguas. Pero muchos pastores, muchos líderes no hablan lenguas. Entonces, como no hablan lenguas, ellos dicen, eso no es de Dios, no se necesita. Pero la Biblia dice que el que habla en lenguas es edificado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si la persona no habla lenguas, ¿quién lo edifica si no lo edifica el Espíritu Santo de Dios? Su alma. O sea, su análisis. Usted necesita ser suficientemente valiente para creer lo que diga la Biblia. Pero para eso usted necesita leer la Biblia. Si usted va a cualquier parte, mire, hay muchas personas que son pastores o líderes de la iglesia que son carismáticos. O sea, que tienen como esa pegatina, que como que uno quiere estar con ellos y quiere como aprender de ellos. Son muy carismáticos, pero tienen mala doctrina. Conocí un pastor que ya se murió, un hombre con una inteligencia, una sabiduría, enseñaba la Biblia de una manera maravillosa. Y yo lo vi, nadie me contó. Tenía una iglesia como de 1000 miembros. Ya el hombre se murió. Estaba yo como en la mitad de la iglesia. Y el del sonido de pronto hizo eso, que se puso a jugar con los botones y sonó eso. Y el hombre estaba hablando del amor de Dios, recuerdo. Dice, Dios nos ama. A tal punto nos ama Dios que la sangre se fue derramada. En ese momento, y al momentico se puso como un tomate. Hermano, quédese quieto con esos botones. No sea tan estúpido, déjeme predicar. 2 minutos de vacía delante de 1000 personas. Mi esposa estaba conmigo. Y después siguió predicando. De tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo Jesús. Yo lo vi, nadie me contó. Si usted va a una iglesia cristiana y está defendiendo estupideces, pues yo creo que usted es más inteligente que eso. ¿Me hago entender? La Biblia plantea que Dios lo escogió a ustedes ya antes de la fundación del mundo. La Biblia plantea que el plan de Dios para ustedes es bueno, es agradable y perfecto. ¿Qué de bueno tiene que usted vaya a la iglesia, esté enfermo, siga enfermo, persista en ser enfermo y se muere enfermo? Ahí algo no anda mal, ahí algo no anda bien. Algo no anda bien. En la Biblia es el único libro que usted puede llegar a un indigente, un habitante de calle, desechable, que ahora, ay, como somos tan finos, le decimos, sí, pero es la misma persona. Ellos decidieron llegar allá. En la iglesia que enseña la Biblia, es el único lugar donde puede llegar un habitante de calle.
enmarihuanado, bazuqueado, lleno de boxers, lleno. Y si la persona quiere salir de allá por la enseñanza de la Biblia, ese habitante de calle sale de ser habitante de calle, se regenera, deja el bazuco, deja la marihuana, deja el boxer y se levanta como un hijo de Dios. Pero no solo eso, la Biblia le garantiza por la palabra de Dios que es sano, deja de ser pobre y puede aspirar a comprar una casa, a tener un carro, a tener una familia, por la formación de la palabra. Ay, es que el bazuco me dan tantas ansias, me dan tantas ansias. El que es mentiroso tiene unas ganas de pecar que no se las aguanta, de decir mentiras. ¿Me hago entender? O sea, el que echa chistes verdes, eso salen los chistes verdes. Pecado es pecado. Solo que el bazuquero, el indigente, la prostituta o el homosexual tienen pecados evidentes. Pero todos somos pecadores, yo el primero. ¿Quiere decir que yo la puedo embarrar como pastor? Sí. Y usted también. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione la iglesia? Pues usted a la iglesia trae su Biblia. Y si el predicador está enseñando lo que dice la Biblia, el predicador está siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, es el Espíritu Santo de Dios el que le está enseñando. Y su deber es cambiar. El plan de Dios es que nos sentemos a aprender Biblia. Por la enseñanza de la Biblia, usted puede dejar de ser soltero o soltera. Por la enseñanza de la Biblia, usted puede ser mejor esposo o mejor esposa. Por la enseñanza de la Biblia, usted puede, si es gordito, puede ser flaquito. Si es muy flaquito, puede ser gordito. Por la enseñanza de la Biblia, si sufre desnutrición, usted puede recibir nutrición. Por la enseñanza de la Biblia, si usted es pobre, usted puede recibir dinero de parte de Dios por la enseñanza de la Biblia. Por la enseñanza de la Biblia, si tiene problemas con su papá, con su mamá, usted puede vivir en paz con su papá y su mamá. Por la enseñanza de la Biblia, si su casa si sus cobijas son un cartón y su techo es un puente, por la enseñanza de la Biblia usted puede salir adelante. Porque la Biblia declara que a usted Jesús le ama. Y la sangre de Jesús fue derramada no solo para que usted evite ir al infierno. La sangre de Jesús fue derramada para que usted pueda ser sano de todo, de todo. Un barrito, una espinilla no tiene derecho a salir. No tiene derecho a salir. No tiene derecho a salir. Usted ejerce autoridad. Se seca en el nombre de Jesús. La caries no tiene derecho a tocarlo. La falta de dientes no tiene derecho a tocarlo. Los calambres no tienen derecho a tocarlo. Los dolores de cabeza no tienen derecho a tocarlo. La presión arterial no tiene derecho a tocarlo. El cáncer, el SIDA no tiene derecho a tocarlo. El resfriado, la gripa común, la fiebre común no tiene derecho a tocarlo. Porque la sangre de Jesús fue derramada para vencer cada una de esas enfermedades. Ahora, la sangre de Jesús ya fue derramada. Su deber y mi deber es aprender cómo funciona. O sea, si Él ya me entregó la sanidad, ¿cómo hago yo para ser sano? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar en sanidad. ¿Cómo camino en sanidad? Si me está doliendo, si tengo un dolor fuerte, yo voy a actuar en fe. ¿Qué es actuar en fe? Por más de que me está doliendo, sobre el hecho de que me está doliendo, yo voy a hacer una declaración de fe. Entonces yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, si está doliendo, hay una enfermedad, y yo digo, por la llaga de Jesús estoy sano. ¿Qué estoy haciendo? No estoy negando el dolor, no estoy negando la enfermedad, pero estoy actuando en fe. O sea, estoy llamando las cosas que no son como si fueran. Y la Biblia dice que si yo aprendo a llamar las cosas que no son como si fueran, yo las recibo. Entonces, tal vez a usted le falta dinero, tal vez le falta empleo, tal vez le falta comida. Pero usted empieza a decir, gracias Señor, porque mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Que usted tiene necesidad, le falta plata, pero cuando usted declara eso, al declararlo usted está actuando en fe. No está negando que no tiene para pagar el arriendo, el agua, el uso del teléfono. Está haciendo, por encima de eso, está haciendo una declaración de fe. Y Dios dijo que si usted habla, si usted llama las cosas que no es como si fuera, usted recibe el dinero. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede recibir dinero todos los días, sin depender del sueldo, sin estar mendigando. En ese orden de ideas, usted puede recibir sanidad de cualquier enfermedad. En ese orden de ideas, usted puede tener un buen esposo, una buena esposa. De pronto su esposa es como yo, así difícil, complicado y ¡ah! Porque a veces uno pues se cree lindo, pero la esposa pues quién sabe cómo lo mira uno, ¿no? Ahora pues, de pronto uno se cree bonito, pero pues cana y tropiezos pues
O sea, si usted me dice a mí, yo soy el mejor esposo del mundo. ¿Sí? Soy proveedor, soy chévere, trabajo para mi casa, pero pues aún así tengo 50.000 defectos. Entonces mi esposa es la que los ve, porque ella es la que duerme conmigo. Y usted no lo sabe, pero yo también. Entonces, según la Biblia, yo puedo hacer algo para tener un mejor hogar. Según la Biblia, ella puede hacer algo para tener un mejor esposo. Ella por fe, por encima de mis embarradas, dice: Señor, gracias porque William es un hombre amable, gracias porque William es un hombre amoroso, gracias porque William es un hombre que me respeta, gracias porque... Y me va a convertir en un angelito. Por encima de lo testarudo que yo soy. ¿Me hago entender? O sea, usted puede afectar el comportamiento de su papá, el comportamiento de su mamá. Usted puede afectar desde el espíritu el comportamiento de su esposo. Usted puede afectar desde el espíritu el comportamiento de las personas. ¿Me hago entender? El evangelio es muy chévere porque le da libertad. El evangelio es muy chévere porque le da plata para comer. El evangelio es muy chévere porque le permite conseguir la ropa para vestir, no ropa de segunda, buena ropa. El evangelio es muy chévere porque le permite ser una persona chévere, una persona agradable. El evangelio no tiene que ver con: hermanita, Dios le bendiga. No estamos ni tibios. Piense esto para terminar. ¿Cómo se llama su papá, Luis? Luis Hernando. Luis Hernando. Entonces, imagine, cada uno piensa en su papá. Se nos ha enseñado que uno se acerca a Dios: oh Padre Santo y bueno. Su papá se llama Luis. Entonces, imagínense esto, cada uno piensa en su papá. Voy a colocar de ejemplo a Luis. Se acerca Luis: oh excelentísimo y soberano Luis Eduardo, Luis, concédeme el privilegio de acercarme a ti para brindarte un tinto. ¿Alguno haría eso? Pero eso se nos ha enseñado en la iglesia, que para acercarse a Dios uno tiene que: oh Dios poderoso y santísimo y soberano y eterno. A ver, la Biblia dice que Dios nos hizo para que fuéramos su familia. ¿En qué familia uno se acerca al hermano? Oh hermano mayor. Ninguna familia. Pero la religión nos ha enseñado a ser hipócritas. Entonces uno se va a saludar: ay hermanita, ¿cómo está? Ay, Dios le bendiga. No. Lean la Biblia, pero usted necesita entender que para vencer Dios le dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Usted puede ser un indio guache, un mal marido como yo, o un mal hijo como yo. Pero usted: Señor, yo quiero cambiar, ayúdeme. Yo no sé cómo hacer que mi esposa se sienta feliz. Ayúdeme. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Me ayuda. La clave para tener un buen matrimonio es: no cambie a su esposa, cambie usted. No cambie a su esposo, cambie usted. La clave para tener un buen pastor es: no cambie de iglesia, cambie usted. Para tener buenos hermanos cristianos, no cambie, cambie usted. Ahora, si su pastor es un pastor ficti, que sabe, pero es abusivo, es tramposo, es montador, es fregón, es ladrón, pues cambie iglesia. Si su pastor se la pasa echándole cuentos de Pinocho, o sea, no habla Biblia, pues usted, lo que hace que uno cambie es la Biblia. Lo que hace que uno cambie es el conocer la Biblia. Y si vamos a la iglesia 1 hora y media a la semana y nos empiezan a contar historias que no edifican, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Dios tiene un buen plan para su vida. Dios le ama. Derramó la sangre de Jesús para que usted pueda vivir en paz. Derramó la sangre de Jesús no solo para que usted sea libre del infierno, sino para que usted tenga dinero, para que usted tenga salud, para que sea feliz. Si es soltera, ay, se acabaron los hombres. No, hay todavía hombres muy buenos, ¿sí?, que están buscando una buena esposa. Y hay mujeres buenas que están buscando. No todas las mujeres son como... No, hay muy buenas mujeres solteras que están anhelando un esposo. Y hay muy buenos hombres solteros que están anhelando una esposa. Amén. Y si usted es casado, trabaje con Dios para que su cónyuge sea mejor. Amén. Yo digo en el nombre de Jesús que usted entendió. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios le abrió el corazón, la mente y el entendimiento y nos dio revelación de la palabra de Dios. Y declaro que usted entendió que a usted Dios le ama, que es necesario que nosotros aprendamos a recibir el amor de Dios. Es necesario que aprendamos a recibir el amor de Dios por medio de tener comunión con Dios. Es necesario que aprendamos a mirar la Biblia y creer lo que dice la Biblia. No a defender al pastor la enseñanza, que es que yo me la sé. Si se la sabe, ¿por qué está como está? Me acerqué a un pobre hombre que a duras penas consigue para comer. Es que yo sé Biblia. Entonces, ¿por qué come una vez cada 2 días? ¿Por qué anda pidiendo?
Es que yo sé Biblia, es que yo sí sé. Pues mi Biblia dice que los frutos se conocen. Si usted dice que sabe Biblia y no tiene empleo y le va mal y no tiene ni siquiera cómo bañarse, pues la Biblia que usted sabe no sabe, punto. Entonces usted necesita entender que tiene la teoría, no la vida de Dios. Y si usted tiene la teoría y no la vida de Dios, es un mal cristiano, punto. Ay, es que llevo en esta iglesia tantos años. ¿Y de qué sirve si sigue enfermo? Si sigue pobre. Si usted viene siendo indigente a esta iglesia y después de un año sigue siendo indigente, cambia iglesia. Si viene pobre, con sida, con cáncer, con herpes, con un matrimonio mal, y después de un año sigue así, cambia iglesia. Esta no es su iglesia. Porque en la iglesia, por la enseñanza de la Biblia, o salimos adelante, o salimos adelante, o salimos adelante. O sea, en esta iglesia usted va a entrar al cielo, o por las buenas o entramos de las mechas. Pero usted aprende a caminar con el poder del Espíritu Santo. Aprende a caminar con la unción del Espíritu Santo. Usted necesita hacer algo. Usted necesita rendirse a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Y desde adentro del Espíritu Santo le dice qué hacer y cómo hacer. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos habló a cada uno de nosotros. Nos afirmó en Cristo. Y nos puso dentro de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que leamos Biblia. Para que dispongamos tiempo para orar. Para que dispongamos tiempo para ayunar. Para que dispongamos tiempo para caminar como Dios manda. En el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra nadie se la puede robar. Y que aún en las noches usted va a recibir revelación y entendimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús. Y declaro que por el Espíritu Santo que vive dentro de usted, usted va a entender y va a recibir nuevas fuerzas y nuevo ánimo para empoderarse y levantarse y salir de la pobreza y salir de la enfermedad y salir del sufrimiento y vivir como un hijo de Dios con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Digan, creo y recibo en el nombre de Jesús. Ustedes que nos están viendo por internet, su mamá, su papá, su tío, sus primos, sus amigos necesitan conocer esta palabra. Mándele el link. Ustedes que nos ven en YouTube, suscríbase a la campanita, suscríbase. Necesitamos que esta palabra vaya por el mundo. Usted puede evangelizar. Suscríbase. Invite a otras personas que se suscriban al canal. Mándeles este tipo de enseñanzas. Porque Jesús es el Señor. Y Dios tiene un buen plan para su vida. Somos la iglesia cristiana del Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Si está aquí en Bogotá, visítenos. Y siempre le recibiremos con cariño y le haremos tinto. Si tiene problemas, venga, porque aquí hay solución. Si está enfermo, venga, porque aquí hay sanidad. Soy el pastor William Rodríguez, de la iglesia cristiana del Pan del Cielo, en Bogotá, Colombia. Chao, chao, chao.